En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias de Diego Armando González Cedillo, eterno descanso de Rogelio Flores Guajardo, por Chiqui Santos, Artemio Ábalos y familia, la familia Mesa Villarreal, por eterno descanso de Rufina de la Rosa Cordero, Juan Hinojosa, Josefina Rodríguez, Cruz Tonche Sandoval, Paulo Antonio Ríos, por la salud de Graciela Santillán, acción de gracias de Raúl Aguilar, por la familia Towns Díaz de León, la familia Towns González, por la salud de Pilar Aguirre, por todos los sacerdotes, por las almas del purgatorio, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En esos días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos en un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces se les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la Escritura, en la Biblia, los ejemplos y las parábolas y todas las ideas que la Biblia los mensajes inclusive que da, siempre se utilizan imágenes del pastor, el árbol, la pesca, cosas que la gente pudiera entender, no importa que no tuvieran educación, eran cosas de todos los días. Era una sociedad que vivía del campo o del comercio, y entonces entendían perfectamente el comerciante de perlas, lo de la moneda, lo del sembrador que siembra y así. Y una de las imágenes preferidas en toda la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, es la del pastor. En muchas ocasiones desde el Antiguo Testamento, Yahvé le decía o hablaba al pueblo a través de los profetas diciéndoles que él era el pastor y que su pueblo eran sus ovejas y que él los guía, los lleva, etcétera. Lo escuchamos en el Salmo. Y Jesús, ya en el Evangelio, más que con palabras, se ve, porque nos narra un día de Jesús, cómo él vivía lo que predicaba. No solo era teoría, sino que él lo ponía en práctica. Podríamos meditar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el Día del Buen Pastor, que se celebra también, que es el día del seminario, el Evangelio del Buen Pastor. Yo, más que ver la relación con Dios, que ya la sabemos y la hemos escuchado muchas veces, hay otra idea que yo creo que es importante y que no siempre lo tenemos muy claro. Cada uno de nosotros, yo creo que todas las personas, tenemos también o somos pastores. Casi siempre se utiliza esa palabra para el sacerdote, que es el pastor de una comunidad. Pero unos padres de familia son pastores de sus hijos. Una persona que tiene personas a su cargo es pastor de esas personas en lo que tiene que ver a su cargo. Los abuelos siguen siendo padres y abuelos para poder guiar, enseñar, proteger, etcétera, a aquellos que Dios les encomendó. En el mismo matrimonio, la pareja, los dos, se tienen que preocupar por guiar, por orientar, por enseñar a la otra persona. Y muchas veces esto lo perdemos de vista. Hoy en día, de lo que decía el Salmo y de la primera lectura, casi no se vive. Hoy en día la cultura o el pensamiento o lo que reina en general es que cada uno se arregle solo, que cada uno arregle sus problemas, que cada uno viva su vida. Yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a vivir bien, yo tengo derecho a realizarme y no voy a renunciar a eso por culpa de familia, padres, hijos, hermanos, mujer, marido o cualquier otra cosa. Y eso es lo que hoy en día está de moda. Y entonces hoy en día, como yo creo que nunca en la historia, vemos tantos rompimientos, división de familias, separaciones, abandonos. Hoy como nunca los padres han renunciado a ejercer su misión de ser padres, porque prefieren ser otra cosa, como si el ser padre fuera una cosa periférica, no importante. Y creo yo que es lo más importante que hay para una familia, sobre todo aquellos a que Dios les ha confiado. Dios les confía a una familia, a unos hijos, un matrimonio, le confía a una mujer, a un hombre. ¿Para qué? Para guiar, para enseñar.
Lo decía la primera lectura, si se fijaron. Yahvé se queja y dice: hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas. Y continúa: ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. O sea, el Señor está advirtiendo a su pueblo o a aquellos que son responsables de esto. Dice: hay de aquellos que no cuidan sus ovejas. Yo entiendo y lo comprendo perfectamente que hay muchas dificultades y hay problemas, y que muchas veces la tentación es que mientras yo cumpla con un aspecto material, que no falte comida o que no falte un techo, lo demás me desentiendo y me preocupo más de otros problemas. Pero eso no es lo que dice el Señor, porque no es nada más dar de comer, es guiar, es cuidar, es orientar, es enseñar, es conducir a aquellas ovejas que Dios me ha encargado. Muchos padres, por ejemplo, cuando los hijos ya cumplen 18 años, renuncian a esta obligación. No, pues que haga lo que quiera porque ya es mayor. Pues él sabe. O inclusive dicen: pues es su vida, yo no me meto. Pues allá ellos. Es verdad que cuando la gente ya es mayor yo no la puedo obligar a nada, pero sí aconsejar, sí mostrar, sí hablar, sí corregir. O sea, eso nunca se deja. Y mientras vivamos y tengamos esa responsabilidad, cada uno de nosotros tenemos la obligación de al menos hacer ver. Que luego hagan caso o no, allá ellos. Imagínense ustedes que, volviendo al ejemplo del pastor, yo tengo unas ovejas. Por más años que tengan las ovejas y más fuertes que estén, ya no son corderitos, sino ya están, y la oveja de repente se me va. Y que yo dijera: pues que se vaya, a ver cómo le va. Yo voy por ella, yo la cuido. Yo sí sé que hay un lugar que le hace daño, trato de que no vaya, la detengo, etcétera. Fíjense lo que dice el Salmo, que casi nunca meditamos los salmos. Dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y lo digo el Salmo porque es verdad que hace referencia a Dios, pero también tendría que ser la referencia de nosotros como pastores hacia aquellos que dependen de nosotros. Nada me falta. Por lo tanto, el que me pastorea, es decir, aquel que tiene esa responsabilidad, va a ver para que nada falte. Y no se refiere a lo material, se refiere también a la compañía, a la cercanía, al cariño, a la corrección, a todo aquello que necesitan las ovejas. Continúa diciendo: en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Está diciendo que es el pastor el que está siempre viendo qué le conviene a la oveja, por dónde la llevo, por dónde no la llevo, dónde hay para que se alimenten. En aquella época no había ranchos, ni había tierras para encerrar a los animales, andaban en el campo. Pero el pastor siempre estaba ahí, siempre las cuidaba, siempre las protegía, siempre las guiaba a donde hubiera agua o pastos y evitaba los lugares que fueran peligrosos para la oveja, siempre. ¿Por qué? Porque la oveja era algo precioso. Pues cuanto más aquellas personas que Dios nos ha encargado. Cuando alguno de ustedes ya, por ejemplo, tiene que cuidar a unos padres mayores, pues de alguna forma esos padres mayores se convierten en una oveja. Yo la tengo que guiar, proteger, yo la tengo que encaminar. Es verdad que es mucho más difícil, pero también yo no puedo renunciar a decir: pues allá él sabe. O por el contrario, imagínense un pastor que en aquella época, ahora no, porque ahora existen los ranchos y ahora todo es por dinero, pero que dijera: ya son las 7, yo ya me voy. Si las ovejas comen o no, no es mi problema. Si las ovejas están enfermas o no, allá ellas. En cambio, ¿cuántas veces hacemos esto con las personas que están cerca de mí? Yo no me meto, es su problema, yo lo respeto, allá ellos. Y al final de cuentas, estamos renunciando a una responsabilidad que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado de guiar y de orientar. Lo continúa diciendo: me guía por el sendero recto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Siempre ahí el pastor, guiando,
Por esto no, esto está mal, esto te hace daño, esto está equivocado, etc. Hoy en día los padres tienen miedo a corregir a los hijos. Hoy en día los padres quieren ser amigos de sus hijos. No son amigos, son padres. No, es como si yo quisiera, por ganármelos a todos ustedes, no predicar el evangelio, sino quedar bien con ustedes, decir, ay, no pasa nada, esto es normal, puedes hacerlo. No es cierto. Yo tengo la obligación que, dado que sigo como cualquiera de nosotros al buen pastor, seguirlo por lo que él nos enseñó. Y este es el camino. Y no podemos renunciar a eso, ni porque todo el mundo lo haga, ni porque todo el mundo se porta de una forma, ni porque la oveja es rebelde y no se deja y es difícil y tal, yo renunciar a eso. No se puede, o no se debe. Sí se puede, desgraciadamente, porque Dios me pedirá cuentas de esa oveja. Y vemos ese salmo que lo podemos meditar, pero lo vemos directamente ya aplicado en el evangelio. Fíjense cómo el evangelio narra un día de Jesús. No hay ninguna enseñanza, ninguna palabras de Jesús. Otras veces decimos, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo esta parábola, Jesús les enseñaba. Aquí, ¿qué es lo que dice? Jesús los esperó porque llegaron de predicar y dice, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, y él los escuchaba. Es lo primero, escuchar. Escuchar a aquellos que están junto a mí, cómo están, cuáles son sus retos, sus problemas, sus obligaciones, sus necesidades. Para Jesús, con todo lo que tenía, ¿ustedes creen que era divertido? No, pero él quería escucharlos y ellos se sentían escuchados. Y luego dice, Jesús les dijo, vamos a un lugar para que descansen. Nadie se lo pidió. Él está viendo lo que están cansados y es Jesús el que dice, vamos a descansar. Y se los lleva para que descansen. Nadie le dijo, estoy muy cansado, es mucho trabajo, es muy difícil. Es Jesús el que, viendo por sus ovejas, se los lleva a descansar. Pero resulta que la gente que estaba buscando a Jesús se entera y los empiezan a buscar por todas partes. Llegan a donde iban y dice aquí, vio una gran multitud que estaba esperando. ¿Qué hace Jesús? No les dice, no, vengo a descansar, no es mi problema, allá ustedes. No, compadecidos de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñar. En ningún momento Jesús dijo, yo me merezco, yo tengo, yo necesito, tengo que pensar en mí, jamás. Siempre fue escuchar, guiar, orientar, hacer descansar. Es la aplicación clara del Salmo, si se fijan. O sea, ese evangelio es la explicación práctica en hechos de lo que estábamos rezando en el Salmo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con esa persona que te encargué? ¿Te preocupaste de ella? No de lo material, porque hoy en día los papás muchas veces creen que con que estén entretenidos, que no estén enfermos, que tengan un plato y que no haya problemas es suficiente, y no es verdad. Hay que escuchar, guiar, enseñar, orientar, prevenir, corregir, etc. Luego, dependiendo de las edades, habrá quien haga más caso o no. El otro día me sorprendió, hace como 3 meses, me sorprendió que unos papás que vinieron con un niño de 11 años y me dicen, es que padre, venimos a hablar con usted porque ya no sabemos qué hacer con él. 11 años. Y estaban renunciando a su papel de padres. A ver qué nos dice porque ya no podemos con él. Pero ¿cómo puede ser? Ahora, es muy pesado, sí. Es difícil también. Es cansado, por supuesto. Pero es mi obligación. Es lo que Dios me ha encomendado y eso es lo que hemos perdido de vista. Hoy pensamos más en nosotros mismos que en aquello de lo que Dios nos encargó. Y es ahí el grave problema. Nos quejamos mucho del mundo como está, de los jóvenes como están, que no creen, que no viven, que no practican, que están alejados, que tienen miles de tentaciones. Los culpables somos nosotros, que lo hemos permitido, que no los hemos guiado, que no los hemos enseñado, que no los hemos orientado, que no los hemos llevado como deberíamos. Nos hemos preocupado de otras cosas. Probablemente porque hay muchos problemas, nos sentimos a veces agobiados, pero es nuestra obligación. Y Dios estará con nosotros para acompañar a esa persona. Por eso es importante reflexionar sobre ese papel que tenemos, sobre esa encomienda que Dios nos ha dado. Porque por encima de todas las cosas que tenemos, lo más importante, creo yo,
es aquello que Dios me ha encomendado, por encima del trabajo y por encima del dinero y por encima de las vacaciones y por encima de cualquier cosa. ¿Cómo están aquellos que Dios me encomendó? Si ya no dependen de mí porque ya son mayores, encomendarlos, rezar, hablar, opinar, dar mi punto de vista, no imponer, por supuesto, pero sí guiar, sí orientar, porque cada uno de los que estamos aquí ya tenemos una experiencia que ellos no tienen. Sabemos de los peligros, sabemos, hemos experimentado muchas veces errores y eso tendríamos que comunicarlo. Hoy ya no se escucha y no se escucha a la gente mayor y la gente mayor se acomoda, allá ellos saben, es su problema, yo no me meto, que ellos decidan. Y hay veces que yo tendré que dar mi opinión y luego que decidan, pero al menos no renunciar al papel de pastores, que es nuestra obligación. No renunciar a aquello que Dios me ha encomendado. Y por último, orar por ellos. Orar para que el Señor los haga entender, para que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas, para que Dios nuestro Señor nos ayude a encaminar, a orientar o a corregir cuando haya que hacerlo. Pero nunca dejar y lavarnos las manos. Porque al final de cuentas, el Señor nos puede decir, como lo dice el profeta Jeremías: hay de aquellos pastores que abandonaron a mi rebaño, porque no supieron ser fieles a lo que les encargué. Así sea. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que con la perfección de un sacrificio único pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Comuniquémonos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que Dios les bendiga y les acompañe toda la semana.